Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches a todos. En el programa de hoy muchas informaciones, muchas noticias que se han producido en estos últimos 7 días. Hay que hablar sobre el incesto, hay que hablar sobre el abuso y hay que hablar sobre el acoso sexual. Y no solamente de casos de aquí, sino el arrugón que le ha dado el Papa a los 34 obispos de Chile, que debe ser el boche más grande que registra la historia de la Iglesia Católica y Romana. Pero además con una decisión histórica y sin precedentes. Sí. Vamos a hablar también sobre la crítica de los Estados Unidos a la República Dominicana por romper lazos con Taiwán. Daremos muchos detalles de eso. Y también la ley de partidos, ¿verdad? Vamos a ver a dónde llega eso, pero por lo menos el presidente echó atrás su obcecación con el asunto de las primarias abiertas. Sí, vamos a ver esa carta del presidente Danilo Medina, la respuesta de Leonel Fernández, las reacciones, pero también hubo otro tema esta semana y es la trampa en Grandes Ligas y dominicanos involucrados. Sí, señor, de eso vamos a hablar y sobre eso es la décima, sobre la extendida costumbre en la República Dominicana de hacer trampas. Lo vamos a analizar y vamos a decir la fuente que nosotros sospechamos de dónde viene toda esa cultura de hacer las cosas ilegalmente, por la izquierda, andar en vía contraria, todo ese tipo de cosas, vamos a decir de dónde viene. Bueno, pues ese es el contenido que tenemos para esta noche. Regresamos de inmediato. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, señores, esta semana ha habido muchos casos de abuso sexual, de pederastia, casos que han surgido a la luz, ¿no? Y aquí en la República Dominicana el más notable es el caso denunciado por la periodista María Elena Núñez en el programa Sol de la Mañana, en el sentido de que un funcionario importante del área diplomática estaba acusado de abusar sexualmente de una hijastra menor de edad. Y entonces la Procuraduría confirmó que estaba investigando a un funcionario de esa área. Después salió un decreto destituyendo al señor Santana. Doni Santana. Quien se desempeñaba además como director de fronteras. Sí, director de fronteras. Que hubo una declaración de la Procuraduría que es preocupante porque decían que tenían que hacer una investigación con un juez especial y todo eso, porque es un diplomático, pero no es un diplomático extranjero acreditado aquí. Sí, es un embajador adscrito a la Cancillería, o sea, alguien que trabaja aquí y vive aquí, pero sí, entonces... Y es de aquí. Y es de aquí, pero tiene unos privilegios como embajador. Pero que no se entiende tampoco, porque él tiene 2 cargos, porque para ser director de frontera no hay que ser... No hay que ser embajador. No, claro que no. Entonces, él es director de fronteras, director de fronteras y embajador, pero estaba haciendo una de las 2 funciones. De todas maneras, otra cosa preocupante de la declaración de la Procuraduría fue que decía que estaba en una jurisdicción que no era y que eso podía haber llevado el caso al fracaso. ¿Cómo así? Porque la denuncia que hizo la periodista María Elena Núñez es que esto tenía ya varios meses dando vueltas en la justicia, y en ese comunicado que emite la Procuraduría, el procurador dice que hace apenas una semana que él se enteró del caso y que eso estaba en otra jurisdicción. O sea que si el caso no lo conoce personalmente el procurador, no se hace nada. Es decir, así es que funciona la justicia. Así es que funciona. Exactamente. Pero además, ¿qué es eso de que si está en una jurisdicción equivocada, entonces el caso fracasa? Con algo tan grave ¿Qué quiere eso decir? Como abuso a una menor de edad. Que lo único que tiene que hacer un imputado
que tenga influencias, como es el caso, es decir, mira, mándamelo a la jurisdicción que no es, para que el caso se caiga. Eso es lo único que tiene que hacer. Claro. Bueno, de todas maneras... Mira, la destitución, qué bueno que ocurrió, porque estas personas que tienen cuotas de poder evaden fácilmente la justicia, y aquí vivimos en la cultura de la impunidad, y por eso, tan pronto el caso salió a la luz pública, todo el mundo se preguntaba qué va a hacer el PLD, por ejemplo, porque es un miembro del partido, ¿lo va a suspender, lo va a expulsar? ¿Qué va a hacer la Cancillería? Bueno, el decreto salió y fue el presidente Danilo Medina quien lo destituyó de su cargo. Excelente. Que ahora vaya y responda ante la justicia sin el poder de un cargo público detrás de él, sustentándolo y apoyándolo. En un decreto en el que no nombró ningún sustituto. Lo que quiere decir que el interés del Ejecutivo no era cambiar al director de fronteras, sino destituir al que estaba. Y rápido, porque lo hizo antes de tener otro que lo sustituyera. Que el partido también debería pronunciarse. Bueno, pero que con alguna medida. Pero que entonces tendría que pronunciarse sobre los que han depositado 27 mil millones. Pero entonces no hay interés de limpiar las filas. Y los que han cogido los sobornos. Pero entonces no hay interés de limpiar las filas. ¿Y quién lo va a hacer si entre esos están los principales directivos? Es decir, es que el partido se suicida si denuncia a los corruptos. Bueno, pues el caso grande fue el de Chile con el Papa. El Papa Francisco, en su visita a Chile, fue cuestionado por una periodista sobre el caso conocido de muchísimos abusos sexuales de un sacerdote. Apellido Caradima. Caradima, que fue protegido por la jerarquía de la iglesia en Chile. El Papa, le preguntaron sobre el obispo Barros y él dijo que me traigan una sola prueba. Sin embargo... Mira, eso fue en la visita reciente que hizo el Papa a Chile, que fue muy polémica precisamente porque ese caso seguía muy vivo, muy caliente en Chile, porque un montón de víctimas salieron a denunciar no solo a Caradima, sino al obispo Barros por encubrimiento de esos abusos sexuales. Y entonces esa reacción del Papa de no hay una sola prueba, enséñenme una sola prueba. No, que me enseñen una sola prueba fue lo que él dijo. Eso cayó muy mal en Chile y provocó la reacción de las víctimas y de los medios de comunicación. Y posteriormente el Papa tuvo que pedir perdón por eso. Bueno, el Papa falló con las declaraciones que dio, pero hay que decir que ante el vendaval de críticas parece que dijo, pues déjame ver qué es lo que hay. Entonces él invitó a las víctimas al Vaticano. Y fueron. Que las víctimas se han asociado en Chile y han creado una organización para defenderse entre ellos. Entonces fueron las víctimas al Vaticano y tuvieron una audiencia privada con el Papa donde le contaron todo lo que ellos vivieron. Y entonces el Papa nombró a 2 enviados que fueron a investigar tanto en Chile como en Nueva York. Y esos 2 enviados hicieron un trabajo muy honesto, muy responsable, muy serio, y lo dijeron todo, absolutamente todo. Es decir, no solamente las violaciones, sino todos los tramos de encubrimiento que tuvieron las depredaciones de ese sacerdote. Entonces, ¿qué pasó? El Papa llama al Vaticano a los obispos chilenos. A los 34. 31, a la conferencia del episcopado chileno. A los 31. Hubo uno que no fue porque tiene Parkinson y algo así, porque son 34. Bueno, pero llamó a la jerarquía de la Iglesia Católica en Chile, la llamó al Vaticano. Y después de haber escuchado tanto a las víctimas como a los obispos y la investigación que él encargó, entonces el Papa hizo un documento que se filtró a la prensa chilena. Fueron 2 documentos. Que es durísimo. Fueron 2 documentos. Cuando ellos llegaron al Vaticano, él les entregó una carta escrita por él mismo. Los papas tienen secretarios, gente que le hace las correspondencias. No, esa la hizo él. Y se le entregó a cada uno de los 31 obispos que fueron, ¿no? Esto es para que reflexionen y después nos reuniremos. En esa primera carta, él les habla de que él mismo tuvo que pedir perdón
porque parece que él le había creído a ellos que decían que no había ninguna evidencia, y donde ya les adelantaba que la cosa venía dura, ¿no? De que se había comprobado que todo era verdad. Y al final, entonces, le presentaron toda su renuncia. Creo que la pidió él, ¿no? Mira, aunque... Le presentaron todo su renuncia y entonces se filtró un documento que es durísimo, Mira, que él les escribió a los obispos de Chile. Según la AP, Associated Press, en ese documento, el Papa acusó a la jerarquía eclesiástica chilena de destruir evidencia de delitos sexuales, de presionar a los abogados de la Iglesia para reducir las acusaciones de grave negligencia y a los fiscales en la protección de los menores ante sacerdotes pedófilos, de haber entregado a los obispos del país un documento en el que los acusó de ser colectivamente responsables. Sí. Oye, colectivamente responsables de los graves defectos en el manejo de los casos de abuso y de la consiguiente pérdida de credibilidad de la Iglesia Católica en Chile. Oye, por ejemplo, un par de cositas que tiene la carta del Papa a los obispos. Mis enviados han podido confirmar que algunos religiosos expulsados de su orden a causa de la inmoralidad de su conducta y tras haberse minimizado la absoluta gravedad de sus hechos delictivos, atribuyéndolos a simple debilidad o falta moral, habrían sido acogidos en otras diócesis e incluso, en modo más que imprudente, se les habrían confiado cargos diocesanos o parroquiales que implican un contacto cotidiano y directo con menores de edad. Oye, qué acusación. Hechos comprobados por sus enviados. Y dice, la investigación demuestra que existen graves defectos en el modo de gestionar los casos de delicta graviora, es decir, de delito gravoso, que corroboran algunos datos preocupantes que comenzaron a saberse en algunos dicasterios romanos, especialmente en el modo de recibir las denuncias, pues en no pocos casos han sido calificados muy superficialmente como inverosímiles, lo que eran graves indicios de un efectivo delito. Se pudo constatar también la existencia de presuntos delitos investigados solo a destiempo o incluso nunca investigados, con el consiguiente escándalo para los denunciantes y para todos aquellos que conocían las presuntas víctimas, familias, amigos, comunidades parroquiales. Y en otros casos se ha constatado la existencia de gravísimas negligencias en la protección de los niños y las niñas vulnerables por parte de los obispos y superiores religiosos, de los cuales tienen una especial responsabilidad en la tarea de proteger al pueblo de Dios. Bueno, y que certifican lo que tú acabas de enseñar, presiones a los fiscales y destrucción de evidencia. Eso es ¿tú sabes una cosa? Gravísimo. Ahora, cuando ellos regresen a Chile, pueden ser condenados ante la justicia. Pueden ser imputados y condenados. La justicia chilena debería procesarlos. Claro. Y esto no tiene precedentes en la historia de la Iglesia Católica, que renuncia al episcopado completo de un país. No. Todos los obispos de Chile tuvieron que renunciar. Creo que en la historia de la Iglesia, que es milenaria, es el primer caso. Como es también, como dije antes, el boche más grande que se ha dado en la Iglesia a una conferencia del episcopado en pleno. Esto, por supuesto, es un triunfo de las víctimas, sí, que decidieron no callarse y un triunfo en de Chile, la verdad. Y no callarse incluso después de que el propio Papa desmeritó las acusaciones. Y ha sido la perseverancia de esas víctimas que obligaron al Papa a echar para atrás su posición y a decir, no, espérate, vamos a investigar. Y darse cuenta de que sus propios obispos lo habían engañado. Él señala también en su carta a los obispos que entre las víctimas dice que ya en muchos abusados, dice, se detectaron ya graves problemas en ellos en su etapa de formación, en el seminario o noviciado. Y de hecho, palabras del Papa, constan en las actas de la misión especial graves acusaciones contra algunos obispos o superiores que habrían confiado dichas instituciones educativas a sacerdotes sospechosos de homosexualidad activa. Porque no por la homosexualidad, es homosexualidad activa. Y le pusieron a los seminaristas en las manos a esos.
Es una cosa gravísima, de toda la gravedad. Yo creo que el Papa entendió que era la única manera de recuperar la confianza. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con el boche que fue a darle al presidente Danilo Medina, el encargado de la Embajada de los Estados Unidos, diciendo que a Estados Unidos no le ha gustado nada que la República Dominicana estableciera relaciones diplomáticas con Chile y las rompiera con China y las rompiera con Taiwán. Vamos a ver lo que dijo ese diplomático y vamos a desollar ese puerquito desde el rabo. Esta misma semana. Esta misma semana. Uno tiene que ver cosas en la vida. El encargado de la Embajada de los Estados Unidos... De negocios, el encargado de negocios. Sí, encargado de negocios, pero está al frente de la embajada Sí, porque todavía mientras llega la embajadora no ha que fue llegado la nombrada. nueva embajadora. Es decir, está encargado de la embajada. El señor Robert Copley fue a hablar con el presidente Danilo Medina. Hablaron como una hora. Lo que le dijo el señor Copley, lo sabe todo el mundo, porque él, cuando salió de ahí, le dijo a la prensa todo lo que él le dijo al presidente Medina. Lo que le dijo el presidente Medina no lo vamos a saber, muy difícilmente, ¿verdad? Y ojalá que le haya respondido como ameritaba lo que este diplomático dijo. Pero vamos a escuchar qué fue lo que le dijo el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos al presidente Danilo Medina sobre el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Taiwán. Afán de mejorar la transparencia era registrar que estamos profundamente preocupados y decepcionados con la manera y el momento que se hicieron. De nuevo, repito que que respetamos el derecho de hacerlo. Nuestra preocupación es por la manera y el momento. Como dijo, estamos preocupados por cualquier tipo de préstamo que no tiene ese efecto, que dañe los derechos laborales, que no tome en cuenta las necesidades de comunidades locales, que no, especialmente en cuanto al medio ambiente, eso nos preocupa mucho y el récord de China en este ámbito es bastante claro y registramos nuestra preocupación especialmente. Bueno, figúrense ustedes. Este diplomático, que parece ser una persona muy decente y muy correcta, pero a él lo mandan a que vaya y dígale tal cosa, ¿verdad? Sí, entonces dice él que él expresó que no estuvieron conformes ni con el momento, ni con la forma. ni con la forma en que se hizo. En que la República Dominicana establece relaciones con China y rompe con Taiwán. En el ejercicio de su soberanía. Entonces, ok. No sabemos si el presidente Medina le respondió lo que le tenía que responder, porque lo que él debió decirle ahí mismo fue que al gobierno dominicano no le gustó la forma ni el momento en que Estados Unidos hace 40 años estableció relaciones con China y rompió con Taiwán. Exacto. O sea, la decisión de la República Dominicana que a ellos no les gusta el momento en que se tome es 40 años después de que ellos lo hicieron. Entonces, ¿qué critican? Entonces, pero no solamente eso, yo te voy a decir más. ¿Y tú sabes en qué forma fue que lo hicieron? Eso sí fue una forma grosera hacia Taiwán. Ellos establecieron relaciones con China el 1 de enero de 1979. Y 3 días antes, el 28 de diciembre, ellos publicaron un comunicado diciendo que restablecían relaciones con China y que las rompían con Taiwán. Entonces, mandaron a un enviado de Washington a Taiwán para organizar con las autoridades taiwanesas el cierre de la Embajada de los Estados Unidos y cosas... Sí, la salida de los diplomáticos. Sí, cosas pendientes, ¿verdad? Bueno, pues entonces, cuando llegó ese enviado, tuvieron que darle protección militar porque la gente en la calle le cayó atrás al vehículo donde iba, voceándole traidor. Así fue la ruptura de Estados Unidos con Taiwán.
que a ellos no les gustó la manera en que nosotros lo hicimos. Sí, pero mira, Entonces, él también se refiere a temas medioambientales con el establecimiento de relaciones con no, China. pero espérate. Vamos a decir una cosita antes de llegar ahí, porque Claro, sobre ahí- eso hay una cosa muy importante pero, también. ajá. Entonces, fíjate bien, en esa fecha, en enero del 79, Estados Unidos emitió ese comunicado anunciando que reconoce al gobierno de la República Popular China, pero no solamente eso, sino diciendo que el único gobierno legal en China es el de la República Popular China. Pero además que reconoce el principio que sostiene Pekín sobre la existencia de una única China, de la cual Taiwán es parte. Todo eso lo aceptó Estados Unidos y lo dijo. Entonces, esa fue la forma y el momento. Sí, lo que pasa es que ahora Donald Trump tiene una guerrita comercial Sí. con China y entonces Ah. ahora no es conveniente. Pero vamos a decir un par de cosas. China, primero, Estados Unidos y China sostienen la relación bilateral más importante del mundo, la número 1. Ok, pero más. Pero además China es el país al que Estados Unidos más le coge prestado. A eso iba, me O adivinaste. sea, porque critican el hecho de que China pueda estar ofreciendo préstamos a la República Ajá. Dominicana, que no lo sabemos, el gobierno dominicano Sí. lo ha negado que ese haya sido el motivo, Sí. pero seguro que habrán relaciones de empréstitos con China, porque China es el mayor tenedor de deuda del mundo. Y China del mundo. es el principal acreedor de los Estados De los Unidos. Estados es decir, el Unidos. que más dinero le ha prestado a los Estados Unidos se llama República Popular China. Los norteamericanos le deben la Entonces, vida ¿y a qué China. clase de preocupaciones que tiene el gobierno de los Estados Unidos con este asunto? Entonces, dímelo del cambio climático. y todo. Bueno, dice que también le preocupa el tema medioambiental, pero resulta que quien se acaba de salir del Acuerdo de París es Estados Unidos. Estados Unidos no se acaba de salir del Acuerdo de París. Y no solamente eso, Con no, el no, presidente no Donald firma el protocolo de Kioto tampoco. Pero el presidente Donald Trump niega el cambio climático. Sí, Entonces, ese gobierno es el que está preocupado por los efectos medioambientales que pueda tener que nosotros establezcamos relaciones con China. Explícame, Exacto. a ver. óyeme, el protocolo de Kioto y el acuerdo de París son los dos principales convenios internacionales para luchar, para revertir el cambio climático, que tal y como tú Y el dices, calentamiento global, Trump sí. lo niega, como mucha gente ignorante también lo niega, ¿verdad? Pero los efectos ya se están viendo. No, y lo está sufriendo el mismo Estados Unidos. Entonces, debió el presidente, no sabemos si lo hizo o no lo hizo, expresarle su preocupación. Mire, ahora que usted habla de que a ustedes les preocupa los asuntos medioambientales con nuestras relaciones con China, a nosotros también nos preocupa que Estados Unidos se niega a firmar el protocolo de Kioto y se salió del Acuerdo de París. Estamos muy preocupados, señor. Claro, a los chinos tampoco le conviene, porque los chinos están en un proceso de industrialización Claro, que tampoco les conviene que porque- haya muchas regulaciones medioambientales. porque es verdad que a China no le gusta. No, pero Pero los y- gringos pero ¿y a tampoco. Estados Unidos? Pero a Estados Unidos Exacto. tampoco. O sea, el gobierno de los Estados Unidos no tiene moral para hablar de eso en este momento, después de haber roto un acuerdo que dio tanto trabajo conseguirlo y que es tan importante para la humanidad completa como el Acuerdo de París, y entonces venir a preocuparse por las políticas medioambientales de los chinos. Y en lo que él dice que ellos quieren que la República Dominicana sea un país con democracia y con institucionalidad, bueno, eso es un deseo muy válido, pero lo que puede hacer Estados Unidos para favorecer que aquí tengamos institucionalidad y democracia, deben marcarse dentro de esfuerzos internacionales y no unilaterales. Pero además, ciertamente, la institucionalidad y la democracia en la República Dominicana están en el suelo, pero eso nos compete a los dominicanos. Y somos los ciudadanos dominicanos los que tenemos que revertir eso. No nos hemos decidido todavía y por eso estamos como estamos. Miren, si los dominicanos seguimos indiferentes ante la desinstitucionalización, la impunidad y la corrupción,
seguiremos sufriendo las consecuencias. Pero Si hay- decidimos luchar, tenemos que hacerlo nosotros. Pero otra cosa más sobre el tema de la democracia. Hasta el día de hoy, China nunca se ha metido con la democracia dominicana. Exacto. Y sin embargo, los que nos ocuparon a nosotros en 1965 para evitar que se restableciera el orden constitucional fueron los norteamericanos. Exactamente. Exactamente. Hay que decir que esa no es la política que ellos tienen ahora hasta el momento, porque es Trump sí. que está ahí. Ok, ahora. Pero es que lo que hablan son los hechos Y si quieren, la historia. y si quieren contribuir con la institucionalidad dominicana, pudiéramos hacer una sugerencia que esperamos que el presidente lo haya hecho. Y es, miren, ustedes pueden ayudar mucho a la institucionalidad dominicana. Cada vez que ustedes quieren que le extraditemos un narcotraficante, se lo extraditamos. Y ellos le dicen a ustedes, hasta la cédula de su abuelita, se lo dicen todo, pero esas informaciones no son compartidas. Ellos dicen todo el que los encubre aquí, todo el que cobra, todas las autoridades que le apañan, a todos los políticos que le dan dinero, cuánto le dan, dónde se lo dan, todo eso se lo dicen. Y esas informaciones no llegan aquí. Contribuyan, por favor, con nuestra institucionalidad. Pero ahora también tendrían una oportunidad de oro para contribuir a la institucionalidad y el adesentamiento de la República Dominicana. Ellos tienen muchas informaciones del caso Odebrecht. Y el de Embraer también. Y de Embraer, que la hagan pública. Que la hagan pública. Que las hagan ya pública. que cuando le entregan, porque hay que admitir Sí. que han entregado información. Y todo el mundo sabe lo que han hecho las autoridades dominicanas con esa información. Bueno, que la hagan pública. Ahí está la sugerencia. Eso será bienvenido. Usted ve. Eso sí ayuda a fortalecer Sí. la exacto. democracia, la institucionalidad, a Sí, limpiar la justicia. porque, Eso sí ayuda. porque no creemos que quitando visitas, y me refiero a visa chiquita, ¿no? Sí. Que quitando visitas no se va a institucionalizar la República pero Dominicana. además quitando visa que al final nunca se sabe si fue verdad o no fue verdad que la así, quitaron porque la exacto. información es confidencial. Sí, pero eso es respetando sus propias leyes. Entonces eso no lo podemos criticar. Pero que en lugar de quitar visitas digan todo. Claro. Bueno, Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, el tema de la semana en la política, la ley de partidos y el paso que dio el presidente Danilo Medina. Esta misma semana. Esta misma semana. Diana, antes de comenzar con el tema de la ley de partidos, hay que agregar algo más al tema anterior de la visita del diplomático norteamericano estadounidense al presidente Medina. Y es que brilla por su ausencia algún pronunciamiento de los que se ponen el disfraz de patriota. O pero estos patriotas no critican una injerencia grosera, irrespetuosa, lesiva al interés nacional. Qué raro. ¿Será que es un patriotismo que nada más es contra los débiles? ¿O es que da mucho beneficio traer senadores de los Estados Unidos con los cuales se abrazan aquí para que presionen al gobierno dominicano a aceptar contratos corruptos, inconstitucionales, del cual esperan sacar muchos beneficios? Eso es un patriotismo asigún, como dicen en algunos Sí, campos sí. del Ese Cibao. pronunciamiento, espéralo sentado. Bueno. Mira, esta semana el tema, por supuesto, ha sido la ley de partidos en el ámbito político con el posicionamiento que tomó el presidente Danilo Medina. Se suponía que esta semana se iba a reunir la comisión especial que nombró la Cámara de Diputados para conocer el proyecto y rendir un informe al Pleno. Y resulta que esa reunión no se dio porque nueva vez los danilistas se ausentaron, boicoteando la realización de la misma. Eso fue el martes. Entonces el miércoles, que había sesión,
el presidente manda una carta tanto al Senado como a la Cámara de Diputados en el que, en términos generales y lo más importante, está lo de él apoyar ya abiertamente el tema de las primarias abiertas, que aunque lo sabíamos, él no había tomado una posición de manera personal. O sea, sí, él no se había referido a esto y es una carta escrita por él al Congreso Nacional. Y en segundo lugar, pidiendo la conformación de una comisión bicameral. Vamos a escuchar un fragmento de esa misiva leída por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. Una amplia mayoría del Senado de la República aprobó las llamadas primarias abiertas y simultáneas con el padrón oficial de la Junta Central Electoral, decisión que merece mi sincera felicitación, ya que esta es una modalidad de elección de candidaturas mucho más transparente y participativa que el modelo vigente, el cual está sustentado en padrones electorales internos que gozan de muy poca o ninguna credibilidad, a lo que se agrega el hecho de que al interior de los partidos políticos no existen ya mecanismos confiables ni interlocutores válidos para dirimir los conflictos que se generan en los procesos eleccionarios internos. La única motivación que he tenido, junto a muchos otros sectores de la sociedad dominicana, al defender el modelo de primarias abiertas y simultáneas con el padrón oficial de la Junta Central Electoral, es el compromiso de revitalizar los partidos políticos, fortalecer la transparencia y abrir más espacio de participación. No se trata, pues, de buscar ventajas a favor de uno u otro sector o de una u otra persona en particular, sino de crear nuevos mecanismos de participación que contribuyan a que los partidos políticos respondan cada vez más a las expectativas sociales y se fortalezca su institucionalidad. Considero que ha llegado el momento de poner el interés nacional por encima de cualquier otra consideración. En este sentido, en mi condición de presidente de la República, le solicito, con el debido respeto a su independencia como parte de otro poder del Estado, que se abra un espacio de diálogo entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, con miras a buscar una salida viable y de consenso que haga posible aprobar esta importante legislación. Estoy convencido, al igual que la opinión mayoritaria sobre este asunto, de que la ley puede regular la manera como los partidos políticos eligen sus candidaturas. Lo que ha suscitado diferencia es el tipo de modelo a adoptar y es sobre este aspecto que debe girar la discusión con mira a buscar una solución de consenso. Con este fin, me permito sugerirles, en su condición de presidentes de ambas cámaras legislativas, que se cree una comisión bicameral que sirva de espacio para que se discuta esta cuestión, se exploren opciones alternativas y se procure, en el menor tiempo posible, según lo establecido en los reglamentos internos de cada Cámara, una solución pactada que allane el camino para aprobar la ley sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos que por tanto tiempo ha esperado la sociedad dominicana. Muy interesante, porque hasta el momento, como decía, el presidente no se había mojado. El presidente había dejado que fueran sus dirigentes más cercanos. No había dejado, no, había mandado. Sus brazos derechos, exactamente, sí, los que salieran públicamente a defender el tema de las primarias abiertas, pero ya lo hace él, de manera personal. Bueno, la solución. Sí. Es decir, a lo que le echan leña al fuego, él lo manda. Entonces, al apagar el fuego, va él y lo apaga. Pero vamos a ver. Todo el mundo tuvo claro, que yo creo que es lo único positivo que tuvo todo ese escarceo con la ley de partidos. Todo el mundo estuvo claro que la ley la tenía frenada Danilo Medina. Uh-huh. No, sin duda. Y en su carta entonces él dice que los que se oponen a esa modalidad de primarias abiertas no tienen la mayoría. Y es verdad que no la tiene. Y es verdad que no la tiene, pero admite que ellos tampoco tienen la mayoría para aprobar. Lo cual también es verdad. Uh-huh. Entonces ya él admitió que ellos no pueden hacer pasar eso. Exactamente. Pero mira qué interesante, porque donde él sí tenía la mayoría, que era en el Senado, ahí pasó la aplanadora y el rodillo. Sí. Ahora quiere consenso, discusión y diálogo, porque sí, ahora no lo tiene. Exactamente. Bueno, la ley de partidos poco tiene que ver con que las primarias sean abiertas o sean cerradas o sean entre juntas. Realmente eso no debería ser un escollo. Eso era una bola de humo para inmovilizar
el conocimiento de esa ley, para frustrarla una vez más. Tienen 20 años saboteando la ley. ¿Por qué? Porque no quieren reglas, no quieren límites en los financiamientos, no quieren límites en el uso de espacios públicos, en el uso de espacios en los medios de comunicación. Haya o no haya ley de partidos, a mí me parece que la actual Junta Central Electoral le va a poner esos límites, porque está facultada constitucionalmente para eso. Pero mira... La anterior Junta no lo hizo porque era parte del mismo partido. Sí, claro, por supuesto. Pero mira, la propuesta de la creación bicameral ha generado reacciones porque es que ya la Cámara de Diputados había designado una comisión. No solamente por eso, La sino comisión porque especial. ya el Senado, Y ya el Senado aprobó había- una versión. Claro, ya el Senado conoció el proyecto, le hizo modificaciones porque se tomó de base el proyecto de la Junta Central Electoral, pero eso lo mutilaron, le hicieron modificaciones, muchísimas cosas. Lo discutieron, rindieron un informe, lo aprobaron y lo mandaron a la Cámara de Diputados. Entonces la Cámara de Diputados ahora mismo solo tiene tres opciones: o aprueba eso que le mandaron los senadores, Lo cual no va a suceder. lo rechaza o lo modifica. Eso es Pero, lo que... pero para eso hay que discutir el proyecto. Sí, ahora sí. Entonces, lo que se ha tratado de evitar es que esa discusión se produzca. Si es que una comisión bicameral se va a reunir para que los diputados digan qué le van a reformar y ellos buscar consenso para aprobar lo que reformen los diputados, es la única manera en que yo veo que tendría sentido. Pero el tema es que ya la comisión bicameral se formó. Sí. O sea, durante varios meses Sí. hubo una comisión bicameral conformada Y como- donde se discutió el proyecto. Y como avanzó mucho, la pararon. Eso es. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, ese mismo día, en la noche, el expresidente Leonel Fernández reaccionó a esta carta del presidente Danilo Medina y vamos a ver lo que él dice. En su carta remitida en el día de hoy a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, el presidente Danilo Medina muy acertadamente sugiere la creación de una comisión bicameral que estaría integrada, por supuesto, por miembros del Senado y de la Cámara de Diputados para explorar opciones alternativas en el plazo más breve posible en lo que se refiere justamente a la escogencia de los candidatos a elección popular. Nos parece que con esta medida sugerida por el presidente Danilo Medina podemos avanzar y solucionar la aprobación de esta ley importante para fortalecer el sistema de partidos políticos y la democracia en nuestro país. Así pues que creo que nos encontramos ya en la antesala de una solución a la aprobación de esta ley de partidos políticos que sin duda alguna será un paso hacia adelante en el fortalecimiento institucional y el Estado de Derecho en la República Dominicana. Al presidente Fernández, lo que le conviene es tomarle la palabra al presidente, que admitió que no iba a poder imponer su criterio, pero además de que le conviene, es la verdad. Está muy bien que él haya de una vez apoyado lo que dice el presidente. Ahora, lo que se necesita es una ley de partido, que yo diría que lo más lógico es que dejen a cada partido que escoja democráticamente el sistema, si será abierta, si será cerrada, Bueno, lo que sea. mira, ahora mismo hay varias propuestas. Está esa propuesta que ni abierta ni cerrada, sino No, que la- quede la- a libertad de los partidos. La que elija cada partido. Exactamente. Pero está también la propuesta que andan promoviendo por ahí de hacer un referéndum para que sea la gente No, que hombre. diga lo que quiera. Eso es muy cuesta arriba. Sí. Eso es demasiado cuesta arriba. Tú tienes que salir de un acuerdo político, evidentemente, entre las Exacto. fuerzas. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, también había propuesto, que como ese es el tema espinoso, vamos a sacarlo de la ley. Esa es otra propuesta también. Lo que pasa es que la ley debe tener una reglamentación sobre las primarias para garantizar, independientemente de que sean cerradas o abiertas, Que se realicen, para, que se ga- hagan. para garantizar que se hagan, que la competencia sea democrática, equitativa, honesta, que garantice el derecho de todos los votantes que vayan a participar y de todos los que sean candidatos. Ahora, aquí hay algo importante y es que estamos contrarreloj. La legislatura termina en julio, o sea, falta un mes y Sí. medio para que se termine la legislatura.
y ya han advertido tanto el Tribunal Superior Electoral como la Junta que si no se aprueba en esta legislatura ya no se va a poder aplicar para los próximos comicios, lo que sea que se apruebe después o lo que sea. Si no la aprueban esta legislatura, Se cae ya. la Junta Central Electoral debe imponer reglas muy claras y muy fuertes, porque no se podrán quejar si le sacan la lengua otra vez a la sociedad dominicana. Muy importante, el mismo día en que se produjo la carta del presidente, antes de eso la Conferencia del Episcopado Dominicano emitió una declaración, un mensaje exclusivamente sobre ese tema, una cosa desacostumbrada. Sí. Pero, Un mensaje responsable. Sí, y ese mismo día también hubo un pronunciamiento de la Junta Central Electoral porque el Partido Alianza País le había mandado una intimación para que la Junta Central empezara el proceso de establecer las reglamentaciones para el 2020. Sí. Alianza País poniéndose adelante en el caso de que no se apruebe nada. Sí. Y diciendo, la Junta tiene facultad, que se la da la Constitución, y tienen que empezar a trabajar en eso, ya. Sí. Entonces, la Junta le responde a Alianza País esa comunicación que le envió diciéndole, nosotros conocemos nuestras responsabilidades y nuestra facultad y la vamos a ejercer. Exacto. Eso es muy buena respuesta, muy esperanzadora. Porque lo que están diciendo, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, lo que indica que están dispuestos a hacer. Pero no es solamente decir nosotros lo conocemos, sino lo vamos a hacer. Exactamente. Lo vamos a hacer. Exactamente. Bueno, pues lo que se espera es que se haga una ley de partidos que enderece todos estos entuertos. Pero van a tener que hacer acrobacias procesales, porque como estábamos diciendo, ya el proyecto se conoció en el Senado y lo que manda el procedimiento normal es que ahora lo discutan los diputados. Los senadores no tenían que venir a nada ya a esta discusión. Claro, tienen que hacerlo como indica el procedimiento. Exactamente, pero ahora entonces a conformar una comisión bicameral, a traer los senadores otra vez a la discusión, eso es saltarse. Así es. Los procesos dentro del funcionamiento de las cámaras. Así es. Bueno, un hecho que no tiene esa relevancia política, pero tiene mucha relevancia moral, social. No, y además ha sido de impacto para la República Dominicana esta semana porque Robinson Cano era una de nuestras mayores glorias en el béisbol, lo sigue siendo, pero esto probablemente haya ya mutilado sus posibilidades de entrar, por ejemplo, al Salón de la Fama, que lo hubiera tenido prácticamente seguro de no haber ocurrido eso. Esa puerta estaba abierta, Así él mismo, la cerró. Así mismo. Pero lo que vamos es analizar por qué hay tanta cultura de hacer trampas en nuestra sociedad. Regresamos con eso. Por supuesto, de ese tema va la décima. Esta misma semana. Esta misma semana. Esta semana las ligas mayores suspendieron por 80 juegos al astro de la pelota Robinson Cano, al dominicano Robinson Cano, por el uso de un medicamento diurético que está prohibido por la Major League Baseball porque se utiliza para enmascarar el uso de sustancias que se consideran de dopaje. Efectivamente. Entonces, fíjense, número uno, los peloteros dominicanos en las grandes ligas son el 17%, que es mucho. Es el país extranjero en Estados Unidos que más peloteros tiene. 17%. Pero de los que han sido descubiertos usando sustancias prohibidas son el 50%. Esto indica una vergüenza para que el país. por mucho somos los más tramposos, por muchísimo. Y uno se pregunta... Y mira, y en las grandes ligas, eso en el caso del dopaje, pero también somos los que tenemos más problemas por trampa, por cambio de acta de nacimiento, para modificarle las edades a los peloteros y todo eso. También somos los más tramposos en ese sentido. Exactamente. Entonces, en el caso de Cano y de todos, oí a Enriquito Rojas, ustedes saben que es de la gente que más sabe de pelota,
y el que más sabe, el que más conocimiento tiene de las intríngulis de las grandes ligas. Dice Enriquito que cada pelotero, no en grandes ligas, no en el béisbol organizado entero, cada pelotero tiene en su cartera, en un plástico, la lista de las sustancias prohibidas. Pero que además tiene una aplicación en su celular donde tocando esa aplicación le sale la lista de todo lo que está prohibido. De manera que nadie puede decir yo no sabía, o yo me confundí, o me sorprendieron en mi buena fe. Porque están instruidos de que si tienen un problema, se ponen malos, un accidente, cualquier cosa que le vayan a poner, si tienen duda, ellos llaman a un teléfono y preguntan y le dicen, ese no se lo ponga, o ese se lo puede poner. Entonces, saben lo que están haciendo. Aquí hay una conducta que no es de los peloteros nada más, vamos a decirlo, de conseguir los objetivos por medios ilícitos, de hacer trampa. Y entonces se ha difundido la idea de que hacer trampa no es ser tramposo, que eso es ser inteligente, oiga usted. Entonces yo soy más león que todo el mundo, yo lo voy a hacer, voy a tener ventaja y nadie se va a dar cuenta porque yo me río de todo. ¿Reírse de quién? De la ciencia, porque con la ciencia que los chequean. Fue en diciembre que le hicieron la prueba y vinieron aquí a San Pedro de Macorís a hacerla. Y ahí le encontraron el diurético que sirve para enmascarar lo otro. Él apeló la investigación y cuando retiró la apelación fue porque ya le habían probado que el otro medicamento, el que está prohibido, el que mejora el rendimiento, él lo usó. Una pena muy grande con todas las simpatías que él tiene. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A mí me dijo un médico especialista en medicina deportiva, y le pregunté en una oportunidad, en una entrevista, ¿y cómo es que se ponen a violar una cosa que lo van a descubrir? Dice, porque se llevan de un compadre, de un amigo, de una tía, de cualquiera. Y él me dijo algunas de las cosas que le aconsejan. Mira, tómate eso. Que si después que tú te lo tomas, tú comes borra de café, eso se lleva todos los ratos. Ajá. Oiga esto. Ya tú no marcas positivo. Y lo hacen y lo descubren, claro. Entonces. No, pero a ese nivel es mucho más sofisticado de ahí, porque son médicos muy especializados los que se dedican a hacer eso. Sí, sí. Ahora, el caso es que es la misma actitud del que por una carretera o por una calle se mete en vía contraria, el que se lleva la luz roja, se sube, se parquea arriba de la acera, el que hay una fila y se busca la manera de meterse adelante. Es una actitud. Sí, es una cultura de la trampa. Y la gente está acostumbrada. ¿De dónde viene eso? Yo te voy a decir. Eso es la educación que a este pueblo le dan con sus hechos los políticos. Y eso comenzó con Joaquín Balaguer. A los más viejos que recordemos y a los más jóvenes que se enteren de que el presidente Balaguer se comprometía a una cosa y después hacía lo contrario. Engañaba a la gente, mentía. Y cada vez que hacía cualquiera de esas cosas, en lugar de decir, miren qué sinvergüenza este presidente, decían, es un genio. Se robaba elecciones. Oye, hizo fraude. Qué hombre que sabe. Ajá. Le hizo creer que iba a hacer aquello y hizo esto otro. Qué genio es el doctor Balaguer. Yo me acuerdo que en esa época yo decía, pero ¿cómo es que le reconocen como un valor haber engañado a todo el mundo? En lugar de decir que es un descarado. Sí, qué sinvergüenza. Bueno. Pues mira. Entonces, eso ha calado, la gente fue asimilando eso, que lo importante es tener éxito. Sea como sea. Y que si tú lo haces haciendo trampa, tú eres más inteligente. Por eso esta décima. Muchos peloteros criollos se están lanzando al abismo y se meten ellos mismos en lo más hondo del hoyo. Si buscamos el meollo de proceder tan penoso, es ver que el que es exitoso con trampa es inteligente, cuando hacerse delincuente no es ser genio, es ser tramposo.
Enseñan los gobernantes, desde Joaquín Balaguer, que el tramposo proceder es para mentes brillantes. El elogio era constante a su ejercicio engañoso. Decían, qué prodigioso, ha engañado a todo el mundo, en vez de, qué vagabundo, no es un genio, es un tramposo. Duarte no tiene pupilos, tampoco Juan Bosch ni Peña. Cada cual coge la seña del balaguerista estilo. La trampa, el gancho, el sigilo, el proceder engañoso y ejemplo tan espantoso carcome a la sociedad, cuando el doctor, en verdad, no era un genio, era un tramposo. El país está al revés. Se estima como certero nombrar los jueces primero para delinquir después. Obviamente eso no es un ejemplo provechoso. Y para salir del pozo hay que empezar a pensar que hacer fraude y engañar no es ser genio, es ser tramposo.